Hola comunidad del último huésped. La siguiente experiencia paranormal que les quiero contar le ocurrió a mi abuelo, que en paz descanse. Se las voy a contar en primera persona para que el relato sea mucho más fácil de seguir. Me llamo Guadalupe, pero todos me dicen Guayo. Nací y crecí en la sierra, en un rancho que está entre montes y caminos que solo se pueden cruzar a pie o a caballo. Desde niño me enseñaron a trabajar la tierra, a cuidar el ganado y a respetar la naturaleza. Uno se casa joven. Así fue conmigo. A los 19 ya tenía esposa y vivíamos en el mismo rancho con mis papás. Ella se llevaba bien con mi mamá y la ayudaba en todo lo de la casa. Yo me encargaba de apoyar a mi padre. Éramos gente tranquila, de rutina. Cada quien sabía lo que le tocaba hacer y no nos quejábamos. Aún así, siempre pasaba algo. Un becerro que se nos salía del corral. Algún trueno que partía un árbol a la mitad. Una crecida del río que nos dejaba sin paso por días. Esas eran nuestras sorpresas. No había lujos, pero tampoco faltaba lo necesario. Y cuando no estaba trabajando con mi padre, me iba al monte solo con Tago, mi perro. Él me seguía a todos lados. Lo llevaba para arriar el ganado, buscar leña o nomás para caminar y despejar la cabeza. En una de esas salidas me pasó algo raro. Era temprano y el cielo estaba nublado. Caminábamos por un sendero entre ocotes cuando me llegó un olor. Al principio no le puse atención, pero luego lo reconocí. Era olor a plátano frito, igualito a como los hacía mi mamá cuando yo era niño. Ese aroma dulce y calientito que se pegaba en la ropa. Me paré en seco. No había forma de que viniera del rancho porque ya estaba muy lejos. Aún así caminé un poco más. Pensé que quizá alguna casa cercana estaba cocinando, pero ahí no había nadie. Solo monte y el camino. Lo más extraño fue que el olor seguía. Me acompañó unos metros más hasta que lo fue borrando el olor a tierra mojada. Pasaron los días y ese olor volvió a aparecer. No era constante, pero sí muy claro. Me llegaba así de repente cuando iba caminando por el monte. Siempre que iba solo se presentaba. Si iba con mi papá no olía nada, solo el aroma de la humedad o del pasto recién cortado. En una ocasión le pregunté si él también lo percibió y me dijo que no, que lo único que solía oler por allá era a tierra mojada o a corteza seca, que a veces el viento traía olor a humo de algún fogón, pero plátano frito no. Decidí no darle importancia. Pensé que a lo mejor eran recuerdos o cosas que uno se inventa en la cabeza. No fue hasta pocas semanas después que el asunto se volvió más raro. Estaba con Tago bajando por un camino angosto entre árboles altos. Ya casi anochecía y la luz entraba como a pedazos por las ramas. Otra vez sentí el olor. Era igual de fuerte que las veces pasadas. Me detuve y miré alrededor. A lo lejos entre los árboles vi a una mujer caminando. Lo que me llamó la atención fue que tenía la espalda descubierta. Su piel era blanca y brillaba con la poca luz que quedaba. Se le notaba la figura delgada y alta. Pensé que era mi esposa. Le grité su nombre, pero no volteó. El perro empezó a ladrar como si hubiera visto algo raro. Le insistí otra vez, pero la mujer siguió caminando entre los árboles hasta que se perdió entre la maleza. Esa noche le conté a mi mujer lo que había visto. Me dijo que seguro fueron las ramas moviéndose con el aire, que a veces uno cree ver cosas cuando está muy metido en el monte. Entonces le hablé del olor. Le dije que lo venía percibiendo desde hacía tiempo. Me escuchó en silencio. Luego me dijo que su mamá contaba una leyenda cuando ella era niña, que hablaba de una bruja que usaba el olor a fruta para llamar a los niños. Decía que después se perdían en el bosque o se ahogaban en el río. Al final se rió y me dijo que a lo mejor la bruja ya me tenía echado el ojo. Yo también me reí. No creía en esas cosas, pero dentro de mí algo no se sintió bien. Pensé que mientras no le hiciera caso todo iba a seguir normal, y así lo dejé. Una mañana salí temprano del rancho. Mis papás se habían ido al pueblo a surtirse de algunas cosas y mi esposa se quedó haciendo limpieza.
Yo aproveché para ir por agua al río que quedaba cruzando el potrero. Fui a caballo y como siempre Tago me acompañó. Íbamos tranquilos, el cielo estaba despejado. No habíamos avanzado mucho cuando el caballo se puso raro. Primero caminaba lento como si le pesaran las patas. Luego empezó a mover la cabeza para todos lados y a relinchar. Yo le hablaba, pero no me hacía caso. Se detuvo de golpe y no quiso avanzar más. Pensé que había alguna víbora cerca. A veces se esconden entre los matorrales y los animales las huelen antes que uno. Me bajé como pude y traté de calmarlo. Pero algo llamó mi atención. Detrás del alambre, agachada entre unos zacates, había una mujer en cuclillas. No se movía, parecía estar haciendo algo en el suelo. Me llamó la atención que su espalda no era normal. Era como grisácea, sucia, como si la piel tuviera polvo pegado. Pero lo que más me impresionó fueron las venas marcadas y gruesas, como si el líquido rojo le corriera por fuera. Me paré en seco. Sentí un escalofrío. Aún así le hablé. Pensé que quizás se había perdido o estaba mal. No respondió, ni siquiera volteó. Fue entonces que me llegó ese olor. Pero no era como las veces anteriores, era más fuerte. Como plátano frito, pero quemado. Como cuando se olvida en el sartén y se hace negro. Me cubrí la nariz sin pensarlo. No sabía qué hacer. No podía dejar al caballo ahí, pero tampoco quería acercarme más. Aún así, di unos pasos y agarré una ramita que estaba cerca. Se la aventé despacio. No le pegué, solo cayó cerca de ella. Entonces Tago empezó a ladrar. Era de esos ladridos secos que suelta cuando se asusta. Fue en ese momento que esa cosa se levantó. No supe cómo lo hizo, no la vi moverse. Solo pasó de estar en cuclillas a estar de pie. Su cuerpo era delgado y desnutrido. Se le marcaban todos los huesos y los pliegues de piel le colgaban como si hubiera adelgazado de golpe. No se le veía el rostro, solo la cabeza agachada y el cabello largo cayendo por los lados. Estaba a unos metros de mí, detrás del alambre. Sentí como si algo se me cerrara en la garganta. Quise decir palabra, pero no pude. No podía moverme, ni siquiera pestañear. El caballo empezó a resoplar como loco y Tigo se echó para atrás con el rabo entre las patas. No sé en qué momento aquella cosa empezó a moverse. Solo vi como en un segundo estaba de pie y al siguiente ya venía hacia mí con una rapidez anormal. Di un paso atrás sin pensarlo, pero antes de que pudiera reaccionar bien, la mujer brincó la cerca de alambre como si nada. No se apoyó ni se impulsó. Solo cruzó con un salto seco y se me vino encima. Me tiró al suelo con todo el peso de su cuerpo. Sentí un ardor horrible en el cuello, como si algo caliente y filoso me lo atravesara. Aquella mujer se me pegó, sentía sus huesos tallarse contra mí. Eran duros, fríos, como ramas secas o varillas de acero que se me clavaban en la piel. Pero lo peor era lo que me hacía en el cuello. Tenía la boca pegada ahí. Podía sentir cómo se movía. No mordía ni arrancaba, pero dolía como si estuviera succionando algo. Me revolví de dolor. La empujaba con todas mis fuerzas, pero no se quitaba. Era delgada, sí, pero tenía una fuerza espantosa. Gritaba, lloraba. No entendía qué estaba pasando. Busqué a tientas alguna piedra cerca de mi mano. Encontré una. No sé cómo, pero la apreté con desesperación y empecé a darle con lo que podía. No sé si le pegué bien, pero fue suficiente para que gruñera. Era un ruido ronco y largo, como de un animal lastimado. Tago seguía ladrando. Lo oía a lo lejos, desesperado, pero no se acercaba. Seguro también tenía miedo. Aquella cosa se me aferraba como si no me quisiera soltar. Y el olor era insoportable. Era como plátano quemado mezclado con algo podrido. Me entró por la nariz y me revolvió el estómago. Empecé a vomitar ahí mismo, acostado.
Me subía por la garganta y sentí que me iba a ahogar. En medio de todo eso, con los ojos llorosos, con el cuerpo temblando y el cuello ardiendo, hice un último esfuerzo. La empujé con todo lo que tenía. Se soltó de golpe y rodó a un lado. Como pude me puse de pie tambaleándome. No volteé a verla, solo corrí con el cuerpo adolorido, con la camisa empapada y con el cuello punzándome como si algo se me hubiera desprendido por dentro. Detrás de mí escuchaba los pasos. Esa cosa me seguía. No sé cuánto corrí, solo sé que lo único que quería era no caerme y no volver a sentir su cuerpo sobre el mío. No me atreví a voltear, solo escuchaba los pasos detrás de mí. Eran rápidos y torpes, como si algo grande y descompuesto viniera corriendo entre las ramas. Los ruidos se mezclaban con mi respiración, que ya era pura desesperación. Me llevé la mano al cuello, sentía caliente. Cuando la bajé vi un líquido espeso que me escurría entre los dedos. Era rojo oscuro, pero mezclado con algo negro, como si fueran pedazos de piel seca, como costras podridas. En cuanto lo vi grité. No podía creer lo que me estaba pasando. Grité con todas mis fuerzas esperando que alguien me escuchara, aunque sabía que no había nadie cerca. A cada paso sentía que esa cosa me iba a alcanzar. Me tropecé con una raíz y caí de boca. Sentí el golpe seco en la frente contra una piedra. Me ardía todo. Me quise quedar ahí, pero el miedo me empujó a levantarme. Lloraba sin control. Gritaba como si fuera un niño. Solo corría como si algo dentro de mí también me estuviera empujando. Todo era adrenalina. No sentía las piernas ni el aire y el corazón me tronaba en los oídos. Fue entonces que vi un sendero, uno angosto, medio cubierto por ramas secas, pero me pareció conocido. Lo seguí sin pensarlo. Pasé por un árbol que tenía la corteza pelada. A los minutos vi la cerca del rancho, luego el techo de lámina, y entonces supe que había llegado. Me fui directo a la cocina, la puerta estaba abierta. Entré corriendo y mi mujer salió del cuarto al oír los pasos. Se asustó cuando me vio. Se acercó con los ojos llenos de miedo y me preguntó qué me pasaba. Yo no pude hablar, solo la vi. Me tiré al piso. Ella empezó a llorar también por la forma en que me vio. Me miró a los ojos y supo que algo malo me había pasado. Lo último que recuerdo fue que miré hacia la entrada, el camino por donde había llegado, la luz del monte filtrándose entre los árboles. Y luego todo se volvió negro. Cuando desperté ya no estaba en el rancho. Estaba en casa de mi suegra, en el pueblo. Lo supe porque sentí el olor del café que ella siempre prepara en la mañana. Me dolía todo el cuerpo. Era como si me hubieran aventado desde lo alto de un barranco. No podía moverme bien. Tenía vendas en el cuello, en el hombro y en la cabeza. Al principio no recordaba nada. Solo sabía que estaba vivo, pero no entendía por qué sentía como si la vida se me estuviera saliendo poco a poco. Me costaba hasta respirar, pero fue cuestión de minutos. Poco después de haber abierto los ojos, todo regresó de golpe. Me acordé del monte, de la mujer y del olor quemado. Le conté a mis suegros. Les dije que una mujer flaca me había seguido. Esa fue la historia que les platiqué a todos. Algunos dijeron que seguro fue un coyote, que me asusté y lo confundí con otra cosa. Otros más atrevidos dijeron que había sido un nahual, y hubo quienes aseguraron que fue una bruja. En el pueblo de mi esposa todos se enteraron. Fue noticia por varios días. Decían que me habían embrujado, que había algo raro en el monte. Yo no hablaba mucho, solo escuchaba, pero por dentro no podía dejar de pensar en esa cosa. Durante meses no dejé de tener pesadillas. Soñaba con su espalda sucia, con sus dedos largos, con esa piel colgando como trapo mojado. A veces despertaba empapado en sudor, otras con los brazos temblando sin poder controlarlos. Pero mi mujer siempre estuvo ahí. No me dejó solo. Me preparaba agua con hojas, me leía la Biblia en voz baja, me acariciaba la cabeza como si fuera un niño.
Estuvimos viviendo con mi suegra casi medio año. Yo no quería regresar al rancho, no podía. Cuando mis padres nos visitaban me decían que todo estaba tranquilo, que no vieron nada raro. Mi madre me dijo que hasta llevó a un santero para que hiciera una limpia. Cuando por fin regresamos a casa de mis papás lo hicimos con cuidado. Yo no quería salir solo. Caminaba despacio, como si algo me vigilara desde los árboles. El miedo seguía ahí. No tan fuerte, pero no se iba. Las cosas no volvieron a sentirse igual, especialmente por las noches. Cualquier ruido me hacía despertar. El rebuzno de una mula, un perro que ladraba lejos, las ramas secas tronando con el viento. Todo me ponía alerta. Me sentaba de golpe en la cama con el corazón latiéndome en la garganta. A veces despertaba a mi esposa y le preguntaba si había escuchado lo mismo que yo. Ella siempre me respondía que no. Yo me acostaba de nuevo, pero ya no podía dormir. Me quedaba mirando el techo o el marco de la puerta esperando escuchar algo. Nunca más volví a ver nada fuera del lugar en el rancho ni en el monte. No encontré huellas ni olores ni rastros. Solo ese recuerdo se mantenía vivo. Lo que no entiendo es cómo fue que aquella cosa llegó hasta mí. Cómo se me acercó sin que me diera cuenta. En ocasiones pienso que fue una bruja. Otras creo que fue un animal. Como si mi mente no supiera qué creer. Este relato nos lo contó mi abuelo con lágrimas en los ojos. E incluso mi abuela asegura que marcó un antes y un después en su comportamiento. Mi abuelito dejó este mundo hace unos años atrás. Y esta historia es de los recuerdos más aterradores que nos dejó. Continuamos con el siguiente relato. Hola huéspedes, me llamo Macara y esta historia pasó cuando yo era muy pequeña. Ya han pasado casi 60 años, pero todavía lo recuerdo con claridad. En ese tiempo yo vivía en casa de mi abuela, en un pueblo donde casi no había carros y las casas eran grandes y separadas por terrenos llenos de árboles y flores. Mi mamá se había ido a trabajar a una ciudad lejana y de mi papá no sé nada porque nunca se hizo cargo de mí. Desde que tengo memoria fue mi abuela quien me crió. A veces era medio regañona, pero siempre se preocupaba por mí. Me cuidaba como si fuera su única hija. La casa donde vivíamos era de 2 pisos y tenía un terreno grande. Había rosales, bugambilias, plantas de chile y de ruda. En la parte de atrás un árbol viejo que siempre se oía crujir con el viento. Solo vivíamos las dos y por eso se sentía muy sola. Mi abuela hacía todo. Cocinaba y limpiaba, se encargaba del jardín y también de que yo tuviera ropa limpia. Yo le ayudaba en lo que podía. Le pasaba cosas, barría los pasillos o la acompañaba a juntar flores para hacer remedios. Aunque me gustaba estar con ella, la casa me daba miedo. Era muy silenciosa y tenía varios cuartos que no usábamos. Con el tiempo me fui acostumbrando, pero nunca dejé de sentir respeto por esos espacios. Una vez que mi abuela salió al pueblo y me dejó sola para ir a ver a una de sus amigas, empecé a sentir algo raro. Estaba limpiando la entrada cuando vi que una sombra se movió por el rabillo del ojo. Fue como una sombra bajita que se cruzó muy rápido. No dije nada y seguí con lo mío. Otro día volví a ver lo mismo, pero esta vez adentro de la casa. La silueta pasó por uno de los cuartos vacíos. Me asusté un poco, pero traté de pensar que había sido mi imaginación. Después fue más claro. Una vez la vi asomarse por una de las cortinas de la sala. No era alta, parecía del tamaño de un niño pequeño. No se oía ruido, solo era ese movimiento rápido y esa sensación de que alguien me estaba viendo. En veces mi abuela salía por las tardes, se ponía su rebozo y se iba a pie a la tienda o visitaba a sus comadres. Me dejaba sola unas horas y yo aprovechaba para barrer el patio o lavar los trastes. Pero con el paso del tiempo me empecé a sentir muy incómoda. Sentía que algo estaba más cerca, como si se escondiera detrás de las cortinas o se metiera a los cuartos cuando yo no estaba viendo. Me daba miedo voltear de golpe porque sentía que iba a encontrar algo parado detrás de mí. Era una sensación fea. Una tarde estaba en mi cuarto doblando mi ropa.
Había lavado unas mudas pequeñas y estaba separando las camisas de los calcetines cuando sentí que algo se movía. Levanté la mirada y lo vi. Era un niño. Estaba asomado por la puerta de la habitación de enfrente. No estaba del todo afuera, solo se le veía medio rostro. Su cara era pálida y su ojo estaba fijo en mí. No parpadeaba, era como si estuviera esperando algo. Solo me miraba desde la esquina. Me quedé paralizada, no pude gritar. Cerré la puerta de mi cuarto con fuerza. No sabía qué hacer. Me senté en la cama y me tapé los oídos. Pero aún así escuché. Se oyeron unas pisadas rápidas, pequeñas, como si alguien corriera descalzo por el pasillo. Daban vueltas, entraban a un cuarto y salían. Les juro que sentía como mis piernas temblaban. Se escuchaba muy claro. Pasó más de una hora cuando mi abuela llegó. Cuando escuché que abrió la puerta y entró a la casa, salí corriendo a abrazarla. Le conté lo que vi, le dije lo del niño, pero ella no me dijo nada. Solo se tocó la frente y me dijo que le dolía mucho la cabeza, que no tenía fuerzas para ponerse a hablar, que la dejara descansar. Se metió a su cuarto y cerró la puerta. Yo me quedé parada en el pasillo sin saber qué hacer. Esa noche no dormí bien. Me tapé la cabeza y recé mucho. Cada vez que cerraba los ojos sentía que ese niño seguía ahí, afuera de mi cuarto, esperando. Otro día por la tarde estaba en la sala jugando con unas muñecas de trapo que mi abuela me había hecho. Les ponía nombres y les tejía bufandas con estambre viejo. Me gustaba acomodarlas en fila y fingir que les daba de comer. Mientras jugaba podía oír a mi abuela en la cocina lavando los trastes. Todo estaba tranquilo hasta que lo volví a ver. Fue solo un segundo. Pasó de un cuarto al otro como si nada, caminando despacio. Iba derecho, sin voltear. Pero lo que me dejó helada fue que parecía no tener un brazo. Traía puesta una camisa larga, y en uno de los costados la tela le colgaba sin forma, como si su brazo faltara. Eso fue lo que más me inquietó. No solo porque era raro, sino porque verlo así me dio una angustia difícil de explicar. Solté mis muñecas y fui corriendo a la cocina. Mi abuela al verme la cara se asustó y me preguntó qué me pasaba. Le dije que había visto de nuevo al niño, que ahora lo vi pasar por el pasillo y que no tenía un brazo. Ella no dijo nada, solo dejó lo que estaba haciendo y me acompañó a revisar. Recorrimos los cuartos, abrimos puertas, revisamos ventanas. La casa estaba vacía, no había nada fuera de lugar. Pero yo estaba segura de lo que había visto. No me lo había imaginado. La segunda vez fue todavía más clara. Estábamos limpiando juntas. Mi abuela me había dado una escoba y me pidió que barriera los pasillos. Yo lo hacía sin quejarme porque me gustaba ayudar. Mientras barría pasé cerca de uno de los baños que casi nunca usábamos. Me asomé sin pensar y ahí estaba, parado en la regadera, con la misma camisa colgándole de un lado. El niño no se movía. Tenía la piel muy pálida, el cuerpo flaco, el rostro seco, como si no hubiera comido en días. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojeras, profundas y oscuras. Lo hacían ver como un niño viejo. Sentí un escalofrío tan fuerte que solté la escoba. Me di la vuelta y salí corriendo gritando. Fui con mi abuela que estaba sacudiendo la sala y le conté lo que acababa de ver. Ella dejó el trapo y me acompañó de inmediato. Entramos al baño, pero no había nadie. Todo estaba igual. El espejo sucio, la cortina medio rota, pero ni rastro del pequeño. Esa fue la primera vez que mi abuela se quedó callada por más tiempo. Con los días esa presencia me empezó a incomodar más. No era solo el miedo de verlo aparecer, también esa sensación constante de que no estaba sola. Podía estar lavando los platos o barriendo el patio y sentía como si alguien me estuviera siguiendo, como si algo invisible caminara detrás de mí en silencio. Le conté todo a mi abuela.
Le hablé del niño, de su cara pálida y su brazo faltante. Ella no me dijo mucho. Solo fue a la iglesia para regresar con un frasco de agua bendita. Esa tarde roció agua por toda la casa. Pero en el fondo yo sabía que lo hizo solo para tranquilizarme, no porque creyera que fuera verdad. Unos días después, estaba en la sala pintando con unos colores viejos que me habían regalado. Tenía hojas dobladas por la mitad y usaba un vaso con agua para mojar el pincel. Estaba concentrada en lo que hacía cuando sentí algo raro. Fue como si alguien me estuviera viendo. Me quedé quieta y no volteé de inmediato. Sentí que estaba justo detrás de mí. Me di la vuelta despacio y ahí estaba, el niño, parado en la esquina. No se veía agresivo, más bien parecía asustado, como si le diera pena estar ahí. Solo me miraba, no se movía ni hablaba. No grité porque no quise espantarlo. Solo lo miré y le pregunté en voz baja qué quería. Él no respondió, pero poco a poco salió de la sombra. Ahí fue cuando lo vi bien. La camisa vieja, el cuerpo flaco, el rostro demacrado. Y en su hombro, justo donde le faltaba el brazo, parecía tener una quemadura. La piel se veía negra como si hubiera sido fuego. El niño no me hizo daño, solo se acercó un poco y miró lo que yo estaba pintando. Se quedó ahí unos segundos. Luego se dio la vuelta y se fue corriendo por el pasillo. Empecé a sentir que ese pequeño no quería hacerme daño, solo tenía curiosidad. Aunque en el fondo de mi corazón yo sabía que no era un niño real, que no era alguien como yo, pero tampoco lo veía como algo malo. Pero esa tarde dejé de tenerle miedo, al menos por un tiempo, y ese fue el peor error que pude cometer. Con el tiempo empecé a notar que ese niño no solo me observaba, a veces parecía querer jugar conmigo. Había momentos en los que escuchaba su risa. Era una risa bajita, como de esos niños que se esconden detrás de una puerta y esperan que los encuentres. Otras ocasiones lo oía caminar por la casa. Sus pasos eran rápidos y ligeros, como si anduviera descalzo. A veces lo veía asomarse con una sonrisa risueña desde alguna esquina. No hablaba, pero su mirada era traviesa, como si quisiera que yo lo siguiera. Recuerdo una noche en especial. Fue distinta a las demás. Estaba dormida y algo me despertó. No fue un ruido fuerte, fue más bien una sensación, como si alguien estuviera muy cerca. Me levanté y miré hacia la puerta. Alguien la estaba tocando suavemente. Me acerqué y la abrí despacio. Ahí estaba él parado frente a mí, con su rostro pálido y sus ojos cansados. Pero esa vez parecía asustado. No dijo ni una palabra, pero sus ojos me pedían entrar, como si buscara refugio. No supe qué hacer. Solo me hice a un lado y lo dejé pasar. Él no se metió a la cama. Fue directo a la silla que estaba en un rincón del cuarto y se sentó. Se quedó quieto. Yo me senté en mi cama sin dejar de mirarlo. Le pregunté por su mano. Le dije que sí le dolía. No respondió, solo bajó un poco la mirada. Me quedé observándolo y vi cómo la manga de su camisa caía vacía, colgando del lado donde no tenía brazo. Sentí una tristeza rara, no sabía por qué, pero me dolió verlo así. Le pregunté qué le había pasado, si alguien le había hecho daño, pero él solo me miró. Tenía una expresión apagada, como si ya no esperara respuestas. No recuerdo en qué momento me venció el sueño. Solo sé que me desperté al amanecer. La silla estaba vacía y la puerta seguía cerrada. Una tarde el ambiente se sentía diferente desde que desperté. Mi abuela no estaba porque fue a un rezo. Una amiga suya del pueblo había fallecido y se fue con su rebozo temprano, diciéndome que no tardaba. Me dejó sola en la casa como ya era costumbre. Yo no tenía miedo. Estaba en el patio sacándole punta a mis colores. Me gustaba tenerlos bien afilados para pintar mejor. Estaba concentrada en eso cuando vi al niño. Se encontraba en la puerta del pasillo, mirándome. Me hacía una seña con la mano, como si quisiera que lo siguiera.
No parecía agresivo. Se veía igual que siempre, con su camisa larga y la manga colgando del lado del brazo que no tenía. Caminó hacia adentro de la casa y yo lo seguí. Me llevó hasta el cuarto de mi abuela. Entró sin hacer ruido y se metió debajo de la cama. Yo me acerqué despacio, me agaché y lo vi llamándome desde ahí abajo con la mano levantada, como si quisiera contarme un secreto. Pensé que era un juego, me parecía divertido. Me metí con él debajo de la cama, me acomodé a su lado en el suelo y lo miré esperando que hablara, pero no dijo nada. En cambio, se me lanzó encima, me tomó con fuerza y se pegó a mí como si fuera una garrapata. Empezó a emitir un chillido horrible, un sonido agudo que me retumbaba en la cabeza. Intenté empujarlo, pero no podía. Se sentía más fuerte que antes. Me jalaba hacia él y cuando quise salir me golpeé con la base de la cama. La madera me raspó la frente. El dolor fue fuerte, pero no tanto como el miedo. En medio de esa oscuridad empecé a notar algo peor. Frente a mí, muy cerca, unos ojos se abrieron. Eran ojos brillantes. Me quedé paralizada. No entendía qué estaba viendo. Luego, de entre las sombras, vi que aquel ser tenía cuernos largos que se formaban hacia atrás, como ramas secas. Una boca con dientes blancos y filosos que sobresalían incluso en las penumbras. Esa cosa no era el niño, era otra criatura. Intenté salir, grité con todas mis fuerzas, golpeaba la madera con los puños, pataleaba, jadeaba, pero la criatura me tomaba de los tobillos con unas manos secas que parecían raíces. No me soltaba, sentía que me arrastraba más y más hacia adentro. No entendía cómo la cama podía ser tan profunda. No tenía más de 2 metros de fondo, pero ahí dentro todo era oscuro y sin fin, y la luz del cuarto se alejaba cada vez más. Lloré, le rogaba que me soltara, sentía que la piel se me quemaba. Cada grito me dejaba sin voz. Pensé que nunca más volvería a ver a mi abuela. Entre los gritos y los jaloneos sentí que mi garganta ya no daba más. Ya no podía ni llorar. Solo apretaba los ojos esperando que todo se acabara. Fue entonces cuando escuché la voz de mi abuela. La escuché con claridad. Me gritaba mi nombre desesperada. Y de pronto sentí como si alguien me tomara con fuerza de la mano. Fue un tirón brusco. Me sacaron de golpe de debajo de la cama. Rodé por el suelo de espaldas hasta quedar boca arriba. Estaba empapada en sudor y con la respiración cortada. Mi abuela estaba parada frente a mí, con los ojos bien abiertos. Me preguntaba qué me pasaba, por qué gritaba así, qué había debajo de la cama. Yo solo pude decirle que había un hombre con cuernos, que tenía los dientes grandes. Ella corrió a mover la cama, la arrastró con fuerza contra la pared. Revisó con una escoba y se agachó. No había nada. El suelo estaba sucio, pero vacío. No había rastro de nada ni de nadie. Sin embargo, algo no encajaba. Mi abuela se quedó mirándome las manos. Tenía los brazos y la cara llenos de rasguños. No eran profundos, pero estaban ahí, como si me hubiera arañado con uñas largas. También tenía los dedos manchados. Unas manchas negras que subían por mis venas, como si la piel se me estuviera pudriendo por dentro. Yo las miraba sin entender. Eran como raíces oscuras que se formaban bajo la piel. Esa misma tarde, mi abuela me llevó al médico del pueblo. Me revisaron de inmediato. Me dejaron internada por 2 días. Me pusieron suero y me dieron pastillas. El doctor no supo decir qué era lo que tenía. Según él, tal vez al tratar de salir de debajo de la cama me había raspado, que los moretones eran del golpe, pero no explicó las manchas negras. Después de todo lo que pasó, mi abuela decidió que ya no podía seguir esperando. Una mañana fue a la iglesia del pueblo y regresó con el sacerdote. Era un hombre mayor que ya conocía a la familia. Entró a la casa con una cruz y una botellita de agua bendita. Caminó por cada habitación,
rezando en voz baja y salpicando las paredes. Bendijo el patio, los cuartos vacíos, la cocina y hasta el baño donde una vez vi al niño. Cuando llegó al cuarto de mi abuela se detuvo por más tiempo. Hizo una oración más larga ahí. Luego se fue sin decir mucho. Solo le dijo a mi abuela que rezara todas las noches y que tuviera fe. Desde ese día yo no volví a quedarme sola. Le tenía miedo al silencio, a los cuartos vacíos, a que el niño volviera a aparecerse. Así que cada vez que mi abuela salía, me llevaba con ella. Fuera al mercado, a la tienda o a visitar a alguna amiga, ya no me quedaba en casa. Pasaron los meses, poco a poco el miedo fue bajando. Tardé casi un año en volver a sentirme tranquila en esa casa. Era muy niña y había cosas que olvidaba con facilidad, pero otras se me quedaron clavadas. Todavía me acuerdo del olor a tierra dentro del cuarto, de lo fría que estaba la mano que me jaló y del sonido que hacía ese niño cuando caminaba por el pasillo. A veces mientras pintaba o jugaba, pensaba que podía verlo otra vez, que podía escucharlo reír o sentir su mirada desde una esquina. Pero no, fue como si se hubiera desvanecido, como si aquel momento debajo de la cama hubiera sido lo último. Nunca más volvió a aparecer, nunca más volví a soñar con él. Pero algo dentro de mí siempre supo que ese niño no era un niño. Ya de grande me di cuenta. Aquel ser oscuro quería ganarse mi confianza. Quería acercarse sin asustarme. Por eso se presentó como un niño sin brazo, frágil, triste, para que yo no sintiera miedo, para que lo dejara entrar. Porque su intención era otra, quería llevarme, y casi lo logra. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a que las historias lleguen a más personas. Continuamos con el siguiente relato. Hola a toda la comunidad. Me llamo Eli y cuando era joven me fui a vivir al rancho de mi cuñado. Me casé con mi esposo a los 19 y como él trabajaba con su hermano fue más fácil quedarnos allá con ellos. Era un lugar alejado del pueblo. La casa era grande y tenía un pequeño almacén a un lado, donde se guardaban costales y herramienta. Ahí vivíamos todos juntos. Mis suegros ya habían fallecido, así que no había nadie más que nosotros. Mi cuñada se llamaba Olivia y siempre me llevé bien con ella. Tenía 2 hijos chiquitos que eran muy inquietos, pero también muy cariñosos. Yo todavía no estaba embarazada, pero sí tenía muchas ganas de tener a mi propia familia. A veces me dolía ver a Olivia jugar con sus niños y me preguntaba cuándo me llegaría a mí ese momento. En esos días yo me hacía cargo de muchas cosas de la casa. Limpiaba los trastes y cada tercer día lavaba ropa. Siempre me llevaba al burro para cargar las prendas sucias. Era un animal muy noble y obediente. Le ponía los bultos sobre el lomo y me iba despacio por el camino de piedra que llevaba al río. El río no quedaba tan lejos, pero había que pasar por unos matorrales y cruzar una parte donde el lodo era muy resbaloso. En tiempos de lluvia todo se ponía más difícil. Antes iba con mi cuñada, pero desde que nació su hijo más chico ya casi no podíamos ir juntas. Ella se quedaba cuidando al bebé y yo me ofrecí a ayudarle con su ropa. Me daba ternura ver la ropita tan chiquita colgada en el alambre junto a la mía. A mí me gustaba ir al río, me sentía tranquila allá. El agua era helada y clara y bajaba directo desde la sierra. El sonido que hacía al chocar con las piedras me calmaba. A veces me quedaba un rato sentada en la orilla, me quitaba los guaraches y metía los pies al agua. Cerraba los ojos y pensaba en cosas buenas, en cómo sería mi casa si un día teníamos que irnos de ahí, en si algún día podría tener una niña con los ojos de mi esposo. Me gustaba ese silencio. No había más que el sonido del agua y los pájaros que pasaban volando de vez en cuando. Fue por una de esas ocasiones que sentí como si alguien me viniera siguiendo. Siempre era en la misma parte del camino, justo donde el paso se hacía más lento por el lodo. Yo trataba de avanzar con cuidado porque el burro se resbalaba si iba muy rápido.
Me concentraba en no caer, pero esa vez no podía dejar de voltear hacia atrás. Era una sensación muy rara, como si alguien estuviera justo detrás de mí pero sin hacer ruido. Lo único que se oía era el crujido de las hojas secas y un tipo de murmullo muy bajo que no alcanzaba a entender. Al principio pensé que era mi imaginación, tal vez estaba nerviosa o cansada, pero luego empecé a notar cosas más claras, como pasos, pisadas de verdad, no de animal ni de algún pájaro. Eran pasos de alguien que caminaba despacio, pero firme entre los árboles. Me daba miedo voltear, y cuando reunía valor y lo hacía no veía nada. En más de una ocasión grité el nombre de mi esposo, también el de mi cuñado por si había ido a buscarme, pero no había respuesta, solo el eco de mi voz entre los cerros. Yo sabía que era raro que alguien viniera por ese lado sin avisar, y menos a esa hora. Me daban ganas de correr, pero el burro cargaba la ropa y no lo podía dejar ahí solo. Una vez fue más claro. Vi una figura moverse entre los árboles, como la silueta de un hombre con sombrero. No pude distinguirle el rostro ni los detalles de la ropa. Solo vi una sombra oscura parada entre los troncos. Era alta y parecía quedarse quieta mirándome. Cuando parpadeé, ya no estaba. A veces estaba lavando cuando me daba por voltear a ver al burro. Lo dejaba amarrado a un tronco que estaba a unos metros del río. Desde ahí podía vigilarlo mientras enjabonaba la ropa. No sé cómo explicarlo, pero había ocasiones en que el animal se veía raro, como si algo le molestara. Movía las patas con desesperación y jalaba la cuerda como si quisiera soltarse. Yo trataba de no hacerle caso, pero dentro de mí sentía una incomodidad difícil de ignorar. Me pasaba sobre todo cuando el día estaba nublado o cuando el viento soplaba desde la sierra. El burro empezaba a moverse mucho. A veces me detenía con las manos llenas de jabón y solo me quedaba mirándolo. No había nadie alrededor. Una vez lo vi mirar fijo hacia el monte. Tenía las orejas erguidas y la mirada fija hacia un punto entre los árboles. Hasta dejó de moverse, como si algo estuviera ahí viéndolo. Yo también miré, pero no vi nada. En otra ocasión empezó a rebuznar tan fuerte que me asustó. El sonido rebotó en todo el barranco. Me salpicó el agua al levantarme de golpe. Corrí a ver qué tenía, pero no había ningún animal ni persona cerca. Lo calmé como pude acariciándole la frente. Le hablé bajito, aunque yo también estaba con el corazón en la garganta. Sentí que algo no estaba bien. Una tarde pasó algo que hasta la fecha me tiene aterrada. No importa cuánto tiempo haya pasado. Cada que lo recuerdo siento lo mismo en el pecho. Era casi de noche y ya venía de regreso al rancho. El sol se estaba metiendo detrás de los cerros y todo se veía medio anaranjado. Venía cansada pero tranquila. Ya había terminado de lavar y el burro venía caminando despacito delante de mí con la ropa bien amarrada en su lomo. Pero justo al cruzar por la parte del camino donde siempre hay lodo, todo cambió. Hacía unos días que había llovido fuerte y la tierra todavía estaba suelta. Era difícil caminar sin hundirse. Yo iba con cuidado cuando sentí que algo cayó al suelo. Era uno de los bultos. La ropa se había soltado y se embarró toda de lodo. Me molesté un poco porque ya estaba limpia. Me acerqué rápido para recogerla. Me agaché con cuidado para no ensuciarme más y en eso fue que lo escuché. Como una risa bajita pero muy clara. Me detuve de golpe. Levanté la vista pensando que tal vez alguien venía por el camino, pero no había nadie. Solo el burro que me miraba fijamente. No se movía, solo me veía. Pensé que quizá lo había imaginado, pero entonces lo escuché otra vez. Esta vez no fue una risa, fue una voz que me dijo: «Vamos al río a lavarla de nuevo». Sentí como si algo me recorriera todo el cuerpo, como si me hubieran echado un balde de agua helada. Me hice para atrás sin dejar de ver al burro. El animal seguía parado mirándome, no había nadie más alrededor. Yo quería creer que era una broma o que me estaba volviendo loca, pero en ese momento escuché la misma voz de nuevo. Me dijo:
Tu esposo te va a regañar si llegas con la ropa así. Y después se rió. El burro me había hablado. No sonaba como la de una persona, sonaba hueca. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. La garganta se me cerró por completo. No podía moverme. El burro no dejaba de verme, pero no era como antes. Era una mirada que me atravesaba, como si supiera todo de mí, como si se estuviera burlando. Yo juraría que hasta la dio la cabeza hacia un lado, y lo que vi después me quitó el aliento. El burro sonrió, como si fuera lo más normal del mundo. Grité con todo lo que tenía dentro. Eché a correr sin pensar. No sentía el cuerpo, solo corría. Todo mi cuerpo temblaba. Me costaba respirar. Sabía que eso que había presenciado no era posible, que no debía estar pasando, pero pasó. Y desde ese día ya nada volvió a sentirse igual. Cuando llegué al rancho tenía la piel pálida del susto. Sentía las manos frías y me costaba respirar. Apenas podía caminar bien. Traía la falda llena de lodo hasta las rodillas. Me temblaban las piernas y la cara la traía mojada de tanto llorar. Ni siquiera podía hablar bien, solo tartamudeaba. Decía cosas sin sentido. Recuerdo que lo primero que dije fue que el burro me había hablado. Lo repetía como podía. El burro me habló, pero ni yo misma me creía lo que estaba diciendo. Sentía que todo era tan irreal que hasta me daba miedo escucharlo salir de mi boca. Mi cuñada fue la primera que salió al verme. Me ayudó a sentarme y me dio agua. Me preguntó qué había pasado y cuando pude contarle lo que viví, noté en su cara una mezcla de preocupación y confusión. Le dije que no había nadie más, solo el burro. Ella trató de calmarme, pero me decía que tal vez estaba muy cansada. Incluso me preguntó si no me había golpeado la cabeza. La situación se quedó ahí, no se habló más. Mi cuñada después le contó a su esposo, pero nadie le dio demasiada importancia. Yo trataba de actuar normal, pero por dentro me sentía incómoda. Había algo que no podía quitarme de encima. A veces me quedaba viendo al burro desde lejos. Siempre se ponía debajo del árbol grande que está junto al corral. Y aunque el animal parecía tranquilo y hasta dormido, me daba miedo observarlo mucho tiempo. Me daban escalofríos. Era como si detrás de esa mirada tan mansa hubiera algo más. A partir de ese día ya no quise regresar al río. Empecé a lavar la ropa al lado de la casa. Usaba la pileta del rancho, aunque el espacio era más reducido. Cuando podía le pedí a Olivia que me acompañara. Me sentía más segura estando con alguien cerca. Aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, yo no dejaba de pensar en lo que viví, sobre todo en esa risa. No sé si lo que pasó con el burro tenga que ver con los pasos que escuché en el monte o con la silueta que vi entre los árboles. Pero hay algo en todo eso que me sigue dando vueltas en la cabeza. ¿Qué era aquella cosa? Continuamos con el siguiente relato. Hola a todos los huéspedes, mi nombre es Josué. Hoy les hablaré de mi experiencia paranormal cuando trabajé cuidando una escuela. Era una secundaria ubicada a las orillas del pueblo. El terreno era amplio y contaba con varios salones. Tenía también 2 canchas de básquetbol al aire libre y una de fútbol un poco más alejada, casi escondida entre los árboles del fondo. A mí me tocaba cuidar el lugar durante la noche. Todo el perímetro estaba rodeado por una barda que protegía la escuela. Normalmente era un sitio tranquilo. Nunca me había tocado ver a nadie intentando entrar ni caminando por los alrededores. Cuando comencé ese trabajo ya tenía 50 años. Antes fui taxista durante varios años, pero las cosas ya no iban bien. Ser chofer había dejado de ser rentable y apenas lograba sacar lo suficiente para completar la semana. Cuando se presentó la oportunidad de cuidar esa secundaria, la tomé sin pensarlo mucho. Al principio no parecía nada complicado. Lo más difícil era mantenerse despierto toda la noche, pero lo intentaba. Me mantenía de pie la mayor parte del tiempo. Además, como no había nadie que me vigilara, en ocasiones aprovechaba para dormir unos 20 o 30 minutos.
lo suficiente para recuperar un poco de energía. Siempre he creído en lo paranormal. Cuando era taxista, escuché muchas historias de compañeros que hablaban de aparecidos en la carretera o de lugares con una energía pesada. Incluso a mí me pasó algo una vez. Recuerdo que vi un niño arriba de una parota. Lo primero que me llamó la atención fueron sus ojos brillantes. Estaba en la cima del árbol y no entendía cómo había llegado hasta ahí. Su silueta se veía extraña, como si en cualquier momento fuera a lanzarse sobre el taxi. Pisé el acelerador y lo dejé atrás, pero esa imagen se quedó conmigo por varios días. Esa secundaria tenía demasiada actividad. Y con eso me refiero a que, aunque estaba solo, escuchaba cosas raras. Tengo varias experiencias en ese lugar, pero en esta ocasión me quiero enfocar en la silueta del campo de fútbol. Ese era el punto donde más cosas pasaban, aunque no fue así desde el principio. Todo comenzó varios meses después de haber iniciado en el trabajo. La primera vez que noté algo extraño fue durante uno de mis rondines habituales. La escuela tenía suficiente iluminación como para ver bien los salones y los patios, pero aún así llevaba una lámpara guardada en un morral improvisado. El campo estaba rodeado de sombra. Solo uno que otro resplandor de las lámparas caía sobre él. Mientras caminaba cerca de uno de los salones de tercero, pude ver a alguien corriendo a lo lejos. Al principio solo lo noté por el rabillo del ojo. Era un bulto oscuro que cruzó rápidamente de un lado a otro. Volteé el rostro y me quedé mirando hacia el campo por unos segundos. Esta vez la sombra pasó justo frente a mis ojos. Corría muy rápido. No podía ser un alumno. La silueta era demasiado grande y además eran casi las 3 de la mañana. Me acerqué con cuidado, levanté la voz para ver si obtenía alguna respuesta, pero no escuché nada. Otra vez la sombra corrió frente a mí. Verla tan clara me puso nervioso. Lo primero que pensé fue que alguien ajeno se había metido a la propiedad. Saqué la lámpara y alumbré hacia donde había pasado. El movimiento se detuvo, ya no había nada. Eso me dio un poco de confianza para avanzar, aunque en el fondo no estaba tranquilo. Algo me decía que había alguien escondido cerca, esperando que yo me alejara. Caminé rápido entre los salones y pasillos. Revisé puertas y ventanas. Todo estaba cerrado. No había nadie más. Estaba completamente solo. Lo más raro es que aquella sombra volvió a presentarse en varias ocasiones. Fue entonces que entendí que no se trataba de una persona. No era normal, siempre hacía lo mismo. Corría de un lado a otro cruzando el campo como si repitiera un patrón. Desde donde estaba, podía notar que tenía las piernas y los brazos muy largos, desproporcionados. Eso le daba un movimiento extraño, como si no tocara bien el suelo. Todo pasaba alrededor de la misma hora. Por eso empecé a evitar esa zona entre la 1 y las 3 de la madrugada. Poco a poco comencé a creer que era un espíritu, tal vez un alma en pena que no había encontrado su camino. En una o dos ocasiones la sombra se quedó completamente quieta, mirándome desde lejos. Su cabeza, su cuello y su rostro se dibujaban claramente en la oscuridad. Podía ver el rostro girado hacia mí, como si estuviera atento a mis movimientos. Lo más extraño era que cada vez que aparecía, todo a mi alrededor se callaba. No se escuchaban grillos, ni ruidos de ramas, ni viento. Nada. Como si el tiempo se detuviera por unos segundos. Una vez platiqué con mi esposa sobre lo que estaba viviendo. Me escuchó con atención y me dijo que no me acercara demasiado. No sabíamos si se trataba de algo bueno o malo. Podía ser un alma perdida, pero también existía la posibilidad de que fuera algo oscuro. Me dio una tarjeta con una oración. Me pidió que siempre la llevara en la cartera o en alguna bolsa del pantalón. Dijo que servía como protección, por si algún día esa cosa intentaba acercarse más de la cuenta. Recuerdo que en una ocasión eran casi las 4 de la mañana. Hacía más frío de lo habitual y no llevaba nada que me protegiera del viento. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, cuando empecé a escuchar el llanto de una niña. Sonaba como si tuviera 6 o 7 años. Era un llanto suave,
pero se notaba que venía de alguien cansado, como si se arrastrara. Lo más extraño era que la voz parecía discutir con alguien. No se escuchaba respuesta, solo a la niña murmurando cosas que no entendía del todo. Levanté la voz creyendo que me hablaría de regreso, pero lo único que pasó fue que el lamento se hizo más fuerte. Me acerqué con paso lento, mirando a todos lados, intentando ubicar de dónde venía. Todo estaba en sombras. Saqué mi lámpara e iluminé los alrededores. No había nadie. Avancé hasta quedar casi en medio del campo de fútbol, y fue entonces cuando sentí que algo me empujó. El golpe fue fuerte. Perdí el equilibrio y antes de que pudiera dar media vuelta algo se me echó encima. Sentí un calor raro en la espalda y en los hombros. Lo primero que pensé fue que me estaban asaltando. Intenté defenderme, metí las manos, empujé con los brazos. Solo alcanzaba a ver una sombra sobre mí, pero podía sentir claramente cómo algo me clavaba las uñas en la piel. Mi corazón latía con fuerza. Empecé a gritar sin control. Lo que tenía encima hacía sonidos extraños. Era una mezcla de gruñidos y al mismo tiempo un lamento agudo, femenino. Cerré los ojos con fuerza y seguí forcejeando, hasta que todo se calmó de golpe. Cuando abrí los ojos lo vi. Estaba justo encima de mí. Era un hombre calvo, con la piel demasiado pálida y los ojos exageradamente abiertos. Parecía que se le iban a salir. Su boca era muy grande y sonreía. Me miraba con una atención enfermiza. Parecía fascinado conmigo. En ese momento supe que eso no era humano. Su cara no tenía proporciones normales y la intensidad con la que me observaba era perturbadora. Intenté moverme, salir de su agarre, pero no pude. El peso de su cuerpo me tenía atrapado. Además era muy grande. La forma en que me miraba me hizo sentir un miedo que no sabía que existía. Lo que más recuerdo son sus ojos, esa mirada desquiciada que me atravesaba. Mi mente estaba en blanco. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Solo pensaba en salir de ahí. Pero aquella cosa se puso de pie, me agarró del tobillo y empezó a arrastrarme. Tenía una fuerza brutal. Sentía las piedras golpeándome la espalda mientras me llevaba hacia los árboles. Pateaba con todas mis fuerzas, intentaba sacudirme. Me apretaba como si no pensara soltarme. Gritaba desesperado, tenía miedo de lo que esa criatura fuera a hacerme. Me agarré como pude de las plantas a los costados. Clavé los brazos en la tierra y me aferré a todo lo que estuviera cerca. No quería seguir avanzando. Y fue ahí, en medio de ese forcejeo, que sentí algo recorrerme el cuerpo. Una sensación caliente, como si algo dentro de mí se estuviera quemando. Después de eso todo se volvió oscuro. Solo recuerdo que escuchaba cómo me jalaba mientras las luces de la escuela quedaban atrás. No supieron de mí por varios días. Mi familia estaba desesperada. Me decían que me buscaron por todos lados, pero fue como si la tierra me hubiera tragado. Me encontraron junto al río. Estaba tirado en una orilla, escondido entre las piedras. Llevaba puesta la misma ropa con la que me habían visto por última vez. Según mi esposa, no reaccionaba. No entendía cuando me hablaban y no podía decir una sola palabra. Era como si me hubiera vuelto un niño. Me llevaron con el médico del municipio y él dijo que estaba muy deshidratado y desnutrido. Mi esposa me repetía que no podía creer lo flaco que estaba. No había pasado más de una semana y mi cuerpo parecía estar secándose. Solo miraba hacia la nada. Me perdía por mucho tiempo, sin parpadear siquiera. Mi familia estaba muy preocupada. No tenían idea de qué me pasaba, y los medicamentos no parecían hacer efecto. A los pocos días decidieron llevarme con un brujo. Era conocido en el municipio, aunque no era barato. Yo no recuerdo nada de ese periodo, pero mi esposa dice que me puse muy mal. Ese hombre les explicó que mi estado era delicado. Según él, un ser oscuro me había quitado toda la energía. Lo más probable, dijo, era que hubiera sido una bruja.
Me robó todo lo que pudo y me regresó. Eso explicaba por qué estaba así, como si solo quedara el cascarón vacío. Mi mujer dice que estuve enfermo casi 2 meses. Fue un tiempo difícil porque parecía poseído. Durante las noches me despertaba gritando cosas sin sentido. Lloraba y me agitaba. Incluso pensaban que había alguien más conmigo por la forma en que actuaba, como si tuviera miedo de que algo viniera por mí. Mi mujer dormía a mi lado en un sillón. Una madrugada despertó y me encontró parado sobre la cama, mirando hacia el techo. Estaba torcido, con el cuerpo en una postura extraña, y el cuello parecía más largo de lo normal. Ella me tenía mucho miedo. Realmente no recuerdo nada de lo que me cuentan. Para mí fue como si me hubiese dormido durante varios meses. Todo era oscuridad. Solo sé que un día desperté en una habitación que no reconocía. No había nadie conmigo, pero sentía un nerviosismo muy fuerte, como si algo estuviera mal. Empecé a gritar. Una de mis hijas entró corriendo. Me miraba con miedo, pero aún así se acercó. Tenso le pregunté qué pasaba. No sabía cómo había llegado ahí. Lo único que recordaba era aquella cosa arrastrándome en el campo de fútbol. No les puedo describir el alivio y la alegría con la que mi familia me recibió. Era como si hubiera vuelto a nacer. Me sentía muy extraño. No podía moverme con facilidad. Mi cuerpo pesaba demasiado y las manos me temblaban. Tenía la sensación de que había alguien más en la habitación, como si una presencia invisible no quisiera irse. Me tomó varios días volver a hablar con claridad. No podía formar frases bien. Las palabras se me trababan y sentía un hormigueo fuerte en la boca que subía desde los dientes hasta la nariz. Poco a poco les conté todo lo que recordaba, las últimas imágenes que tenía grabadas en la cabeza. Mi esposa me preguntaba en dónde estuve, si recordaba alguna casa o el rostro de alguien. Triste y con lágrimas en los ojos le decía que no. Todo era confuso. No tenía idea de lo que me habían hecho. Desde esa etapa empecé a acercarme mucho a la iglesia. Iba con mi familia a misa, oraba todas las noches antes de dormir. Afortunadamente hoy me encuentro bien. No puedo decir que estoy completamente curado, porque aún hay cosas que me ponen nervioso. Sin embargo, puedo llevar una vida normal. Lo único que sí decidí fue no volver a trabajar en esa escuela. El brujo que me atendió me explicó que no era el lugar. La secundaria no tenía nada. Aquella cosa me estaba siguiendo a mí y me habría atrapado en cualquier otro sitio. No sé si fue caso de brujería o si se trató de un ser oscuro que se pegó a mí. Solo quiero olvidar, quiero pensar que eso nunca pasó. Dejar esos recuerdos atrás y seguir con mi vida. Mi querida comunidad, esta es una de las maratones que más me gusta narrar. Los relatos de los abuelitos son los más aterradores y escalofriantes. Experiencias que sin duda nos dejan mucho en qué pensar. Les pido de favor que si las historias fueron de su agrado, no duden en compartir con sus amigos. Esto nos ayuda a que nuestra bonita comunidad siga creciendo. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.